Muy buenas tardes, amigos y amigas de Iberoamérica. Es un placer saludarlos, estar con ustedes a mitad de semana y por supuesto llevarles a sus hogares, a sus trabajos o donde se encuentren la información más relevante de nuestra región. Saludo con mucho gusto a Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Omar, muy bien, el placer como siempre es todo mío. Les agradezco como siempre estarnos acompañando a todo el auditorio en esta emisión de miércoles 26 de abril de 2017. Demos inicio con la información. El presidente de México inauguró la primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, amenazó con sacar a su país de la OEA si se realiza una reunión diplomática sin el aval de Caracas. México y Guatemala impulsan una estrategia para combatir el crimen organizado en la frontera. En el espacio educativo y cultural iberoamericano hablaremos sobre el título honoris causa otorgado a la doctora Alicia Camiloni. Y en los deportes, el chileno Neven Iván Illich se convierte en el nuevo presidente de la Organización Deportiva Panamericana. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Este miércoles el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inauguró el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, que es impulsado por la CEPAL y que contará con la presencia de 33 países. Durante su discurso, el mandatario hizo llamado a trabajar unidos ante los retos de la Agenda 2030 en un mundo de incertidumbre. La participación incluyente es el mayor blindaje de la Agenda 2030. Es la clave para asegurar su permanencia y evolución por encima de calendarios electorales y de ciclos de gobierno. Dijimos que era una agenda civilizatoria, porque tenemos que sacar de la pobreza extrema de aquí al 2030 a 75 millones de personas. Esas son las personas en América Latina que hoy están en la extrema pobreza. La Agenda 2030 es un plan de acción con 17 objetivos adoptada por 193 países de la ONU en el año 2015, cuya prioridad es erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones y así promover una visión integral y universal de desarrollo social, económico y ambiental. Y nos enlazamos con nuestro compañero Gustavo Castillo. Él nos tiene más información sobre esta primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible. Muy buenas tardes, Gustavo. Pues cuéntanos qué es lo que ha sucedido en este primer foro, en esta inauguración. ¿Cómo estás, Ana Cristina, Omar, amigos de México, de Iberoamérica al día? Muy buenas tardes. Mira que después de esta primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe, que tiene como objetivos construir una visión regional compartida sobre la región para instrumentar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, bueno, se busca también intercambiar experiencias para formar y fomentar el diálogo y la cooperación. En esta primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, que se va a celebrar en México de hoy hasta al viernes 28, bueno, participan más de 230 representantes de organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles y representantes de los 33 países que componen esta región. Hay que recordar, Ana Cristina, que durante la última sesión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que encabeza este foro, en mayo del año pasado, bueno, los Estados miembros de esta corporación aprobaron una resolución para crear este foro. Su objetivo es dar seguimiento y evaluar la implementación de la Agenda 2030, sus metas, sus medios de implementación y la agenda de acción sobre el financiamiento para el desarrollo. Déjame decirte que los resultados del diálogo permitirán construir la posición regional, la posición de la CEPAL frente a la Agenda 2030, que se compartirá con los miembros de la ONU en julio de 2017 en el foro político de alto nivel ante la ONU. Déjame decirte que antes de este foro, pues bueno, el gobierno de la República de México estableció el Consejo Nacional de la Agenda 2030, el cual coordinará las acciones transversales que realizan los tres poderes, los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, la academia y organizaciones de la sociedad civil. Ana Cristina. ¿Qué tal, Gustavo Castillo? ¿La agenda está programada para hoy, mañana y pasado o solo va a haber eventos el día de hoy? No, está programada para
hoy, mañana y pasado mañana. Para el viernes hubo una pequeña modificación de la sede de hoy. Hoy se llevó a cabo aquí, como bien te decía, pues bueno, el establecimiento del Consejo Nacional de la Agenda 2030 en el caso mexicano. Posteriormente, pues bueno, se llevó a cabo la inauguración del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo. Ya los trabajos se iban a realizar en la sede de la Cancillería, muy cerca de aquí. Sin embargo, se optó por esta sede, que es el Palacio Nacional, donde se habrán de llevar los trabajos y donde participarán, bueno, representantes de organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles y representantes de los 33 países que componen esta región de América Latina y el Caribe, Omar. Gracias, Gustavo. Pues seguiremos muy de cerca estos trabajos que, como bien mencionas, pues serán presentados en julio y pues estaremos pendientes. Muchas gracias por tu reporte. Hasta luego, buenas tardes. Así es, por cierto, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, estará en estos foros, en este contexto de la CEPAL. Precisamente el miércoles tendrá una participación por la mañana, tiempo de México. En otra información, a petición de Venezuela, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, realizará el próximo 2 de mayo una reunión de urgencia en El Salvador para analizar la crisis que vive el gobierno de Nicolás Maduro. En tanto, la canciller Delcy Rodríguez amenazó con sacar a su país de la Organización de Estados Americanos si el organismo, actualmente en debate, decide realizar una reunión diplomática sin el aval de Venezuela. No vamos a seguir permitiendo violaciones a la legalidad, violaciones a la institucionalidad, arbitrariedades que sobrepasan cualquier muro de la moral, de la ética y del comportamiento lícito que deben mantener las naciones en esta organización regional. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro solicitó activar la defensa de sus derechos como miembros del Mercado Común del Sur, esto luego de que Argentina, Brasil y Paraguay desconocieran el año pasado la presidencia pro tempore de Venezuela y la suspendieran temporalmente del bloque comercial. Y en medio de las protestas que se han desarrollado desde hace 3 semanas en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro culpó a la oposición de los hechos violentos y de intentar desestabilizar al país. Desde el 6 de abril, que arrancó esta ofensiva de asalto del poder convocada por la MUD, ha habido 29 compatriotas que han sido asesinados por culpa de la derecha. Justicia es lo que pide un pueblo. Buena parte de esos asesinos están presos y otros estamos buscándolos, y tengan la seguridad que no descansaremos hasta capturar al último de los asesinos. Hoy nuevamente, tanto el oficialismo como la oposición convocaron a una jornada de marchas. Por su parte, el Parlamento venezolano dio un plazo de 3 días al defensor del pueblo, Tarek William Saab, para calificar de falta grave la decisión del Tribunal Supremo de asumir los poderes del Congreso, algo que podría llevar a la destitución de 7 magistrados. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, inició este miércoles su visita oficial a los Estados Unidos. En la ciudad de Houston, en Texas, visitó una planta de la petroquímica Dow Chemical y una fábrica de tubos de la empresa Tenaris. Posteriormente sostuvo una reunión con la presidenta de la compañía ExxonMobil, Sarah Ordway. Esto con el fin de atraer inversiones para desarrollar el yacimiento petrolífero argentino de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional en el mundo. Mañana se tiene previsto que Macri se reúna con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Y el gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles el plan de reforma fiscal. Con esta medida se prevé simplificar el proceso para pagar impuestos, así como reducir de 35 a 15% el gravamen a empresas para que vuelvan a generar empleos en la Unión Americana. Income and deferral. It is perhaps the most complicated, the most competitive in the world. Right now we have a 35% corporate rate on worldwide income and deferral. It is perhaps the most complicated and uncompetitive business rate in the world. Not a surprise that companies leave trillions of dollars offshore.
Por cierto, que hace apenas unos momentos se dio a conocer que Donald Trump analiza la posibilidad de firmar un decreto más, para retirar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ante esta noticia, la Bolsa de Valores de México se desplomó y el peso mexicano se devaluó cotizando en 19 pesos con hasta 55 centavos frente al dólar. Así es la máxima que alcanzó. Sobre más temas, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenazó con llevar hasta la Suprema Corte de Justicia el bloqueo temporal de su orden ejecutiva para retener fondos federales a las ciudades santuario que no colaboren con autoridades migratorias en la deportación de indocumentados. Eso luego de que el juez federal del distrito de San Francisco, William Orrick, determinará que el mandatario estaba excediendo su autoridad constitucional al castigar gobiernos locales que no están de acuerdo con sus políticas migratorias. Y las Fuerzas Armadas de México y Guatemala impulsan una estrategia para combatir al crimen organizado en su frontera común. Este proyecto consiste en realizar patrullajes terrestres y aéreos para el intercambio de información y tendría su base principal en Petén, Guatemala, cerca del río Usumacinta que divide a los dos países. El general Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del Estado Mayor de la Defensa en Guatemala, aseguró que el plan se viene trabajando desde hace 5 años en coordinación con los comandos norte y sur de los Estados Unidos. Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, recibió esta mañana a su homólogo de España, Mariano Rajoy, quien realiza la primera gira por Latinoamérica desde que asumió su segundo mandato. Entre otros temas, abordaron las negociaciones para un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Cabe destacar que España es el segundo país inversor en Uruguay y que el comercio bilateral alcanza los 450 millones de dólares al año. Y precisamente para darnos más detalles sobre esta gira, esta visita de Estado, nos enlazamos vía telefónica con Esteban Valenti. Él es director de la Agencia Uruguaya de Noticias. Esteban, muy buenas tardes. Muchas gracias por tomar esta comunicación para Iberoamérica al Día. Cuéntanos cómo ha sido esta visita de Mariano Rajoy. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar hay que recordar que hace 19 años que un presidente del gobierno español no visitaba el Uruguay. Así es. Por lo tanto, eso le dio un significado particular. Había muchos temas en la agenda, pero había 2 temas principales que fueron tratados en una serie de reuniones importantes que culminaron hace pocas horas en la reunión que tuvo Mariano Rajoy con el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Digamos que el principal acuerdo es que los gobiernos de Uruguay y España firmaron en el día de hoy un acuerdo de entendimiento en materia de infraestructura y transporte que permitirá fomentar las inversiones españolas en Uruguay en materia de rutas, vías férreas, según lo anunciaron los 2 presidentes al terminar su entrevista en la Casa de Gobierno. El otro gran tema es el tema del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que se viene tratando y masticando desde hace mucho tiempo. Diría que para cualquiera de los interesados demasiado tiempo. Un cambio importante que introdujo esta visita es que, según el presidente Mariano Rajoy, podríamos estar firmando, nunca estuvimos tan cerca, y podríamos estar firmando ya documentos de acuerdo para avanzar en terreno firme en los próximos 12, 18 meses. ¿Esto por qué es posible? Porque se han producido cambios en los gobiernos de la región y porque los cambios introducidos por el proteccionismo del presidente Trump notoriamente ha acelerado las preocupaciones y los presidentes de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de Paraguay han, digamos, enfocado el tema del acuerdo de una manera mucho más activa y mucho más flexible, que es lo que, digamos, haría posible este acuerdo de libre comercio en una zona que tiene 700 millones de consumidores, o mejor dicho, de habitantes. Por lo tanto, sería una gran zona de libre comercio. En la conferencia de prensa final
la reunión entre ambos presidentes, estuvo presente un tema que hoy es un tema dominante en el panorama regional de América Latina, que es el tema Venezuela, donde el presidente uruguayo reafirmó que a pesar de todas las medidas y resoluciones en las que participó Uruguay reclamando salidas institucionales y democráticas, respeto a los derechos humanos y a los manifestantes, Uruguay no se sumaría en la conferencia de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA a una aplicación de la Carta Democrática, porque considera que no es un momento de aislar a Venezuela, sino de ayudarlo a encontrar un camino negociado para salir de una situación muy grave que puede todavía empeorar. Este es un tema que era obvio que iba a surgir porque los periodistas le preguntaron al presidente de la República. El programa del presidente del gobierno español comenzó ayer con una entrevista en la embajada con un centenar largo de representantes de las organizaciones de la colectividad española, que aquí es la más importante de las colectividades de migrantes y de residentes extranjeros, muy integrados a la vida del país, con una presencia en todos los órdenes de la actividad nacional, que se realizó en la sede de la embajada y fue el primer encuentro. Junto al presidente Rajoy viaja una amplia delegación de empresarios, claro, que al otro día de mañana estuvieron en un evento organizado por el BBVA, donde participó el canciller de la República y numerosos empresarios españoles que acompañan a Rajoy y uruguayos, y donde el presidente Bastante productiva, como bien nos comentas, Esteban, esta reunión que esperemos que, como comentas, ayude a agilizar este acuerdo y que finalmente, pues, uno de los más importantes, se firme el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Te agradecemos mucho por este completo reporte y esperamos que podamos colaborar contigo y con ustedes en un futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias. Y hoy se conmemora el 80 aniversario del bombardeo que arrasó a la localidad española de Guernica, momento que inspiró el famoso cuadro de Pablo Picasso. El 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil Española, aviones alemanes e italianos, países aliados del franquismo, bombardearon la localidad vizcaína, destruyendo el 90% de sus edificios. Según los últimos datos oficiales, la cifra de muertos en este bombardeo se habría elevado a unas 126 víctimas mortales. Y a partir de hoy hasta el próximo domingo se realizan conciertos y actividades culturales en Argentina. Estos para conmemorar los 40 años de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Una asociación que surgió en 1977 para exigir la aparición con vida de miles de víctimas de la dictadura que tuvo lugar entre 1976 y 1982 en ese país sudamericano. Hace apenas unos días, la dirigente de este grupo, Hebe de Bonafi, anunció la recuperación del nieto número 122. Y este miércoles a las 6 de la tarde, hora de Guatemala, se realizará la presentación oficial de un evento muy importante para nosotros, la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la cual se celebrará precisamente el próximo año, en el 2018, en la ciudad de Antigua. El evento será encabezado por la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, quien ha mostrado un gran liderazgo en su secretaría, ahora que ejerce este tipo de pretensiones de organizar y coadyuvar con los 22 países iberoamericanos, y también por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Puede seguir esta presentación a través de la página de Facebook y del sitio oficial de la Presidencia de Guatemala en la siguiente dirección. Usted lo puede ver en pantalla, www.guatemala.gov.gt. Por supuesto, mañana nosotros le tendremos todos los detalles sobre este importante evento. Y está lista Laura García con la colaboración de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. A
Amigos de Iberoamérica, como siempre es un placer saludarlos. Y para la profesora Alicia Camiloni, la creatividad es un factor estratégico en las sociedades contemporáneas y una clave para el análisis de los diferentes entornos que nos rodean. Creatividad en la libertad y en la enseñanza y su unión en la práctica fueron los ejes que recorrió la pedagoga en torno a los desafíos de la educación actual. Vamos a distinguir a una gran persona, un docente que ha marcado los últimos años, las últimas décadas en la Argentina, en las diferentes manifestaciones vinculadas a la educación, experta en didáctica, con vasta trayectoria en gestión universitaria en la Universidad de Buenos Aires, experta en currículum, una profesora de alma que ha sido colaboradora incondicional de esta universidad en casi todas las iniciativas que realmente han marcado el momento actual que estamos transitando. Así que es una gran satisfacción y un honor tenerla aquí y que pase a integrar la galería de los doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Litoral. Una enorme alegría. Es una universidad a la que yo quiero mucho. Hace muchos años que vengo a la universidad. Algunos que seguramente ni lo recuerdan, pero hasta por la década de los 70. Yo soy nacida en la provincia de Santa Fe, así que es particularmente una ocasión como digo, de gran alegría, porque me reconozco yo misma. La Universidad Nacional del Litoral entregó el título honoris causa a la profesora Alicia Camiloni, primera mujer en recibir la máxima distinción que otorga la Casa de Altos Estudios. Muchas gracias a la Universidad Nacional Litoral desde Argentina. Hoy es miércoles de nuestra sección Acentos con César Gabriel. Hola, ¿qué tal? Si entre nuestros últimos objetivos está aprender un idioma ajeno al nuestro, habrá que echar mano de una recomendación especializada que se hizo las primeras semanas de este año. Según la doctora Beatriz Gavini, lingüista uruguaya, para un hispanohablante o portugués hablante, las lenguas que se le facilitan aprender son las romances o neolatinas. Llámese francés, italiano, catalán, gallego o hasta rumano. Siempre serán más fáciles de adquirir. Esto por las estructuras gramaticales y hasta las raíces de las palabras. Ya si quieren que sea mayor el esfuerzo, la especialista uruguaya asegura que podríamos estudiar lenguas como el alemán, ya que aunque la gramática y escritura es totalmente distinta al español o portugués, la forma de pronunciar es muy similar a la nuestra, en las que sí hay que poner atención en caso de que nos atraigan caprichosamente, es en las provenientes de las familias eslavas. Estas son el ruso, el búlgaro, el checo, el polaco, el serbio, el eslovaco y el ucraniano. Así es que la primera tarea es reflexionar qué queremos aprender. A veces será mejor empezar por las romances, ya después ir integrándonos a otras. Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Yo soy César Gabriel, hasta ahora. Está listo Jorge Rubio y nos tiene lo más relevante de los deportes. Jorge. Ana, Omar, qué gusto saludarlos, amigos de Iberoamérica al Día, un placer estar con ustedes. La Organización Deportiva Panamericana tiene un nuevo presidente. Se trata del que es todavía presidente del Comité Olímpico de Chile, Neven Iván Ilic. Hoy superó al dominicano en la votación final, al dominicano José Joaquín Puello por 26 votos contra 25. Ilic reemplaza al uruguayo Julio César Maglione, quien estuvo al frente desde el 2015. Esas fueron las primeras elecciones presidenciales de la ODEPA, con varios candidatos después de 40 años. Cuba consiguió su primera victoria del premundial de la CONCACAF Sub-17 al vencer 2-1 a Canadá en su segundo compromiso dentro de la fase de grupos y se ubican como segundos del sector B, el cual es comandado por Costa Rica y 6 puntos, producto de 2 victorias, asegurando su pase a la fase final de la competencia. Los ticos vencieron 3-0 a Surinam. En estos momentos, El Salvador se está enfrentando a Jamaica, 0-0 el marcador en el primer tiempo. Más tarde, 17:30 horas, México en contra de Estados Unidos en partidos correspondientes al Grupo C.
Inició la segunda fase de la Copa Libertadores. Revisemos los últimos resultados en esta fase de grupos, por supuesto. Deportes Iquique de Chile derrotó 4-3 a Zamora de Venezuela. Los chilenos llegaron a 6 puntos y son terceros en el grupo 8, mientras que los venezolanos no han ganado. Por su parte, Atlético Tucumán de Argentina superó 2-1 a Wilstermann de Bolivia. Los argentinos son terceros del grupo 5 al llegar a su primera victoria, mientras que los bolivianos se quedaron en segundo. San Lorenzo se enfrentó a Universidad Católica de Chile y los argentinos ganaron 2-1 y sus primeros puntos, mientras que los chilenos se quedan al momento en el segundo lugar del grupo 4. Hoy a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, se disputará el partido de vuelta de la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en el Estadio Hidalgo entre Pachuca y Tigres. En la ida igualaron a 1 con goles de Raúl López e Ismael Sosa. El gol de los Tuzos puede valer mucho, ya que aún en esta instancia la anotación de visitante cuenta, por lo que el empate a 0 le daría el campeonato a los hidalguenses y a su vez la oportunidad de representar a la CONCACAF en el próximo Mundial de Clubes. ATP 500 de Barcelona, veamos los resultados de los tenistas iberoamericanos en la segunda ronda. El tenista español Albert Montañez se enfrentó a Feliciano López. Este último se quedó con la victoria por doble 6-2. El brasileño Rogério Dutra Silva no pudo con Rafael Nadal y el mallorquín ganó 6-1, 6-2. Jan-Lennard Struff de Alemania cayó a manos de Roberto Bautista Agut 6-1, 6-3. Al iberoamericano que no le fue nada bien fue a Pablo Cuevas, quien perdió con el ruso Karen Khachanov por doble 7-6. Albert Ramos Viñolas venció al noruego Casper Ruud y Joao Sousa de Portugal perdió con el argentino Horacio Ceballos 7-6 y 7-5. Hasta aquí la información deportiva. Que pasen excelente tarde, excelente noche. Ana Cristina Omar, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Fue un placer estar juntos en esta nueva emisión y por supuesto con todos ustedes. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos. A nombre de los que hacen posible este espacio informativo, muchísimas gracias, Ana Cris. Así es, Omar. Y bueno, hoy nos despedimos con los grandes de la música brasileña. Lo que escuchamos es a Felicidade, interpretada por Vinicius de Moraes, Toquinho y María Creusa. Los esperamos con más información mañana, pero antes queremos saludar a nuestros amigos de la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza, en Argentina, donde actualmente son aproximadamente las 5:30 de la tarde. Los saludamos y les damos las gracias por seguir esta emisión de Iberoamérica al Día. Saludos. Como a gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é uma coisa louca, mas tão delicada também.